les voy a compartir la pantalla para que podamos visualizar por ahí las diapositivas y pues hacer más dinámica la presentación de este repaso. Entonces, para finalizar con la parte del concepto jurídico, precisamente nos habíamos quedado en la parte del tratadista Maynes. Vamos a ver, solo vamos a minimizar esto para poder ver bien. Básicamente, él reconoció, estoy retrotrayéndome a la clase, esta posibilidad de catalogar dentro de los conceptos jurídicos cuáles eran formales y cuáles eran reales. Esta categoría de formales y reales nos la amplió el tratadista Preciado Hernández. Y precisamente el tratadista Preciado Hernández viene a establecer que pueden ser de naturaleza formal y de naturaleza real. Esto ya lo habíamos visto. Importante es no confundir, por supuesto, el término de concepto jurídico con el término de juicio jurídico. ¿Por qué? Porque el concepto jurídico hace referencia a una unidad ideal de significación, mientras que el juicio es producto de un razonamiento, un raciocinio como tal. Entonces, ¿qué manda? Nada, lo siento. No hay pena, no hay pena. Va. Entonces, no podemos confundir precisamente estos dos términos por ninguna circunstancia. Va. Posteriormente, vemos que dentro de la teoría del concepto jurídico, en un concepto ya establecido, es la unidad ideal de significación y estos conceptos o estas significaciones hacen referencia a objetos como tal. El concepto posee una estructura que está formada por dos elementos, la intención o contenido y la extensión. La intención o contenido es el reflejo mental de todas aquellas características o propiedades de un objeto a que nos estamos refiriendo, y la extensión precisamente es el reflejo de los diferentes estados a los que nos referimos de un determinado objeto como tal. Entendemos entonces que básicamente la intención abarca todas las características o propiedades de los objetos y la extensión los diferentes estados. García Márquez hace referencia que para que pueda hablarse de determinación, basta que la referencia al objeto permanezca constante, es decir, que sea la misma referencia en relación al mismo concepto como tal. El proceso científico nos permite enriquecer el contenido en cada noción. Esto es así debido a que la relatividad de un concepto es constante, es decir, que su significado no va a cambiar, pero de la forma fundamental, de la forma esencial, de la forma toral, de lo que hace único a un concepto como tal. Esto es lo que de ninguna forma va a cambiar y se va a mantener. ¿Por qué? Pusimos aquí abajo porque lo que es y no existe una posibilidad de que cambie. Entonces, los conceptos jurídicos no permiten o no admiten variaciones en su esencia, en su génesis, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del concepto general del derecho, básicamente hacemos referencia a ese conjunto de normas que van a regular una conducta de un humano en una sociedad. Esto no va a variar. Puede que exista una posibilidad de ir ampliando de alguna forma este concepto por alguna rimbombancia que quiera utilizar algún tratadista, algún jurista. Sin embargo, la finalidad o la esencia de este concepto va a ser siempre la misma. Muy bien. Ahora nos vamos a ir con la parte de los
juicios jurídicos, ¿sí? Y precisamente en la parte de los juicios jurídicos, bueno, perdón, como forma complementaria del concepto jurídico, tenemos la clasificación. Y en la clasificación tenemos, desde el punto de vista de los objetos a que se refiere, también tenemos desde el punto de vista de su extensión, desde el punto de vista de su contenido y desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Desde el punto de vista de los objetos a que se refiere, básicamente enmarcamos que son aquellos que los conceptos lógicos jurídicos que hace referencia acá son aquellos que carecen de un correlato objetivo de tipo físico-mental concreto. Es decir, de una forma muy simplificada, muy fácil, muy práctica, que tienen una naturaleza abstracta. Y estos se refieren a conceptos jurídicos o a raciocinios jurídicos y se caracterizan porque todos son objetos lógicos y no objetos materiales y tangibles, ¿sí? Desde el punto de vista de su extensión, se indican en singulares, en plurales y en universales. Singulares hace referencia precisamente a la única existencia, no es ni particular ni es general, es única existencia. Como por ejemplo tenemos la Constitución Política, tenemos la Carta de las Naciones Unidas. Mientras que plurales son aquellos que designan varios objetos, pero cuando hace referencia posiblemente a no a la existencia de varios términos para el concepto o varias palabras para el concepto, sino que hace referencia a la existencia de varios. Por ejemplo, todos los códigos penales de edición impresa 2015 son los únicos que se tomarán en cuenta para el examen correspondiente. Aquí estamos haciendo referencia a una determinada cantidad de códigos penales como tal. En el otro ejemplo que cita la doctrina es que el juez va a tomar una decisión en base a lo que la mayoría decida, es decir, la mitad más uno para efectos prácticos de este ejemplo. Entonces, aquí ya hablamos numéricamente, pero al determinar cuál es la mitad más uno de este ejemplo. Mientras que en los universales, básicamente vamos a hacer referencia. Denme un segundito. En los universales vamos a hacer referencia a todos los miembros de una clase. Entonces, todos los trabajadores de Guatemala, todos los jueces de Guatemala, todos los abogados del departamento de Guatemala, todos los doctores de la región norte del país, etcétera. Es decir, todos aquellos miembros que se consideren parte de una clase determinada para la cual vaya a emitirse un determinado concepto o a la cual haga referencia a un determinado concepto. Desde el punto de vista de su contenido, aquí tenemos los conceptos simples que básicamente establecen la individualidad en cuanto a sus términos o a las palabras que los componen. Acá hacemos referencia a un solo término o a una sola palabra. Y estos establecen que requieren menos notas para su definición y son más extensos, aunque menos comprensivos. Trabajador, patrono, contrato. Mientras que los complejos o compuestos son aquellos que necesitan de varios términos para expresarse y hacen precisamente más fácil y viable la comprensión. ¿Por qué? Porque en el simples
Si hubiera establecido yo sociedad, hubiéramos de entrada definido el término genérico de sociedad, o eventualmente una definición más compleja la hubiéramos acompañado de características propias de cada uno de los tipos de sociedad que existen en Guatemala. Mientras que en los compuestos es más fácil su interpretación porque es más precisa el contenido que va a tener el concepto como tal. La sociedad anónima en su concepto va a hacer referencia única y exclusivamente a los elementos que corresponden a ella. La jurisdicción de jueces ordinarios va a hacer con precisión referencia a los elementos que le corresponden. Mientras que si no está bien delimitado, posiblemente va a estar rebotando con otros conceptos que pudiesen ser afines. Desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas, estos pueden ser posibles o compatibles o imposibles y compatibles. Los posibles y compatibles son aquellos a los cuales les corresponde una esencia única o una esencia idéntica o incluso una esencia que sea lógica y posible conjugar, ¿sí? Es decir, que ambos poseen un contenido adecuado, como sucede con los conceptos de derecho sustantivo, de derecho adjetivo, de derecho penal, de derecho procesal civil, etcétera. Mientras que los imposibles o incompatibles hacen referencia a una posibilidad de contradicción o contrasentido de dos conceptos. Por ejemplo, tenemos un cuadrado redondo, un círculo rectángulo, un culpable inocente, un patrono trabajador, ¿sí? Un juez sindicado. Distinta es de que esa persona que es sindicada en su momento fue juez, o sea, juez, pero hace referencia a la imposibilidad en cuanto a la esencia de estos conceptos como tal. Imposibilidad de conjugación. ¿Por qué? Porque no corresponden el uno con el otro. Ahora, tenemos las relaciones de coordinación, cómo se coordinan entre sí los conceptos de subordinación cuando uno depende de uno superior y precisamente estas relaciones de coordinación y subordinación nos permiten entender cómo es que se conjugan o se coordinan los conceptos entre sí. De coordinación, cómo es que el concepto del derecho y el concepto de lo que es civil conjugados entre sí nos van a dar como resultado la definición del derecho civil como tal. Las relaciones de subordinación, estas están dadas cuando de un concepto general pueden subyacer o pueden surgir otros conceptos tales como, por ejemplo, en un concepto general de contrato, que es la relación entre dos partes que crea, modifica o extingue obligaciones, podríamos encontrar que nace de ese concepto un concepto de contrato de arrendamiento, de contrato de obra civil, de contrato de prestación de servicios, de contrato incluso de compra-venta o cualquier otro contrato que ustedes consideren. Y los de coordinación, como ya había hecho referencia, de derecho con derecho penal, derecho civil, ¿verdad? Y aquí.
Ahora vamos a dar inicio a el juicio jurídico. ¿Quién está hablando? ¿Alguien dijo algo o no? No, Lick, se me activó, disculpe. Va. Ahora tenemos la teoría del juicio jurídico. Denme un segundito. En el juicio jurídico de entrada vemos que el concepto es la primera razón del entendimiento y precisamente el concepto va a constituir la primera razón del entendimiento porque es el que nos permite como unidad ideal de significación poder entender y comprender la esencia, características, propiedades, etcétera, de un concepto como tal. Y el juicio es la segunda. Y no segunda porque sea menos importante. Segunda por la sencilla razón que básicamente ya es un razonamiento que se motiva a partir de este concepto como primera razón de entendimiento. El entendimiento a través de un juicio nos va a permitir establecer o comparar resultados producto de análisis, de raciocinio, de ideas o del razonamiento propiamente dicho. El juicio está compuesto de dos, tal y como lo aprendimos en posiblemente idioma español o lenguaje gramatical o como quiera que se haya llamado la clase, y básicamente es sujeto, prédica y cópula. Sujeto es lo que sobre la persona o sobre lo cual se va a afirmar o negar algo. Prédica es lo que se afirma o se niega respecto del sujeto y cópula es el enlace entre el sujeto y el predicado. Los juicios en la lógica formal básicamente contienen la determinación de estos conocimientos logrados. ¿Por qué? Porque básicamente establecen ese razonamiento en virtud del conocimiento en cuanto a un determinado hecho o aspecto como tal. Y aquí se establecen tres posibilidades. Primero, las proposiciones, que son esa envoltura lingüística que se le va a dar al juicio, es decir, esa narrativa, esa forma en que se van a emitir estos juicios jurídicos. Segundo, los juicios propiamente dichos, es decir, lo que en sí se está razonando o se está presentando de un determinado aspecto, objeto, concepto, etcétera. Y los contenidos objetivos. Básicamente el contenido objetivo hace referencia a a la esencia de lo que vamos a decir, pero analizado desde una perspectiva objetiva que sea tendiente a que la manifestación sea verídica y no sea fantasiosa como tal.
El juicio jurídico precisamente va a estar basado en una norma. ¿Por qué? Porque es un pronunciamiento que nosotros hacemos dentro del universo de lo jurídico. Y cuando hacemos un pronunciamiento dentro del universo de lo jurídico, precisamente nos circunscribimos a una norma, porque si no existiese una norma de la cual nos tuviésemos que pronunciar, no estaríamos emitiendo un juicio jurídico, sino estaríamos emitiendo un juicio dentro de la lógica formal como tal. De tal modo es que se presenta el ejemplo que el juicio jurídico da lugar a la norma es un equivalente a una hipótesis, porque todas las normas son redactadas en forma de hipótesis, la hipótesis da lugar a ese supuesto jurídico que se prevé en la norma para quien realice determinada conducta, y ese supuesto jurídico va a conllevar implícita la imposición o el establecimiento de una consecuencia jurídica como tal. Y dentro de las posibilidades para la acción del derecho o para la pronunciación del derecho como tal, vemos que tenemos todo aquello que es prohibido, todo aquello que pueda ser prohibido por una ley, todo aquello que la ley prohíbe, todo aquello que la ley permite, todo aquello que la ley obliga y todo aquello que la ley permite la facultad de establecer si uno quiere realizar o no una determinada conducta. La diferencia entre los juicios jurídicos y los juicios ordinarios de la lógica en general, precisamente es la naturaleza normativa. En los juicios ordinarios de la lógica general, podríamos en un determinado momento calificar la verdad o la falsedad del juicio, ¿sí? Mientras que en los juicios jurídicos únicamente tenemos la capacidad de poder calificar la validez o invalidez del juicio, esto en cuanto a que podemos verificar si la norma era aplicable o no, si la norma era vigente o no, si la norma era existente o no como tal. Los juicios ordinarios, como había dicho, pueden ser verdaderos o falsos, mientras que los juicios jurídicos únicamente pueden ser válidos o inválidos. Y la validez del juicio se basa en haber sido creada de acuerdo con la forma prescrita por la Constitución Política de la República de Guatemala en cuanto a esos pasos para la creación de una norma como tal. Entonces, también tenemos la clasificación de los juicios jurídicos. Y aquí tenemos que precisamente estos se pueden clasificar desde el punto de vista de la cualidad, desde el punto de vista de la cantidad, desde el punto de vista de la relación y desde el punto de vista de la modalidad. Desde el punto de vista de la cualidad, hacemos referencia que pueden ser positivos o negativos. Positivos en cuanto a aquellas normas que viabilicen la realización de determinada conducta, es decir, aquellas normas que permitan que se realice determinada acción. Aunque existen normas que concretamente sí permiten que se realicen determinadas acciones, también tenemos la disposición constitucional que todo aquello que no está prohibido va a ser permitido.
prohibido en una ley propiamente dicha. Mientras que los juicios negativos son todos aquellos que establecen prohibiciones de conductas, siendo aquellas normas que precisamente establecen prohibiciones propiamente dichas. También tenemos desde el punto de vista de la cantidad, acá tenemos las normas genéricas y las normas individualizadas. Deme otro segundito, por favor, disculpe. Normas genéricas básicamente van a ser el equivalente a juicios universales. ¿Por qué? Porque van a ser redactadas o dirigidas para toda una población comprendidos dentro de una clase designada por la naturaleza de la norma o por el sujeto, perdón, o por el concepto de la norma como tal. Es decir, por ejemplo, un código penal, pero no es el código penal. El código penal es aplicable a todos aquellos que cumplan con las premisas de la ley. Y es redactada de una forma general precisamente porque es aplicable a todo aquel que infrinja la ley penal en territorio guatemalteco. Las normas individualizadas son aquellas que fueron o son redactadas precisamente para para un determinado sector como tal. Y estas normas individualizadas precisamente contienen esas disposiciones reglamentarias que obligan solo a determinados miembros de una clase. Y acá incluso vamos a contener las resoluciones que establece nuestra ley del organismo judicial, que son los autos, los decretos y sentencias, porque estas son normas de carácter imperativo y obligatorio para aquel a quien son dirigidas o dictadas como tal. Y la norma desde el punto de vista de la relación, esta es una de las categorías que los doctrinarios han considerado más relevantes dentro de los juicios jurídicos, derivado a que precisamente supone el establecimiento entre dos sujetos, entre dos partes, entre dos actores, ya sea uno que pretende, uno que motiva, uno que persigue y otro que está obligado, señalado, sindicado, ¿sí? Esto en el carácter imperativo de una norma como tal. Los juicios categóricos se expresan sobre todo en el caso de las normas individualizadas, como ocurre en las sentencias o resoluciones de los tribunales, ya que estas imponen una consecuencia previamente establecida en la norma como tal.
Los juicios hipotéticos. Este es el típicamente empleado en el análisis normativo, lógico y formal, puesto que abarca diversas manifestaciones que pueden dar diversos resultados. Por un lado, tenemos el supuesto positivo que genera consecuencias de la misma índole, que es el ponendo ponens. Básicamente, este es un supuesto que establece la misma consecuencia ante diversas circunstancias como tal. Por otro lado, tenemos el tollendo ponens. Este es un supuesto negativo, es decir, que formula la lógica en que la consecuencia o las posibilidades de aplicación del derecho como tal van a ser negativas. Y posteriormente tenemos el ponendo tollens y el tollendo tollens, que hacen referencia a la posibilidad de un supuesto positivo que genera una consecuencia negativa y contrario sensu a un supuesto negativo que genera una consecuencia negativa. Básicamente son las 4 conjugaciones partiendo de lo positivo, asentando en algo positivo, partiendo de lo positivo, asentando en algo negativo, de lo negativo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo. Son las conjugaciones conforme a las posibilidades de la aplicación del derecho según su sentido. Y desde el punto de vista de la modalidad, en el plano de la lógica, la modalidad se refiere a la manera de enunciación y expresa el grado de certeza en un juicio como tal. Básicamente, el juicio se considera bien establecido en cuanto a su nivel y peso lógico y se considera problemático cuando su peso lógico no es pleno, es decir, no tiene ese carácter o esa categoría que debiese de tener. Las normas, entonces, dentro de los juicios jurídicos, constituyen esa parte esencial, esa parte medular, toral. Esto de alguna forma establece que los juicios van a tener sí y solo sí su base dentro del aspecto normativo como tal. Ahora vamos a entrar a la interpretación de la norma jurídica. Solo vamos a hacer el preámbulo, posteriormente vamos a dejar la clase acá para retomar la última sesión de estudios el día miércoles. Básicamente la interpretación de la norma, esto como complemento al hecho de que el juicio jurídico, su base es la norma, tenemos que saber cómo interpretar la norma, porque no solo es de leer la ley, y aunque la ley del organismo judicial nos circunscribe a determinadas disposiciones, también tenemos que comprender cómo podemos interpretar la ley. Básicamente, esa técnica de interpretación y de aplicación de la norma como tal es lo relevante. Todo precepto jurídico, es decir, toda norma va a tener un determinado sentido, pero ese sentido no es el que nosotros de forma antojadiza le queramos dar. No obstante, algunos jueces, pues sí, le dan a su propio sentido. Este no siempre se encuentra manifestado con claridad en la norma y por ello la interpretación tiene gran relevancia dentro de este ejercicio como tal. Si la expresión es verbal o escrita, puede ocurrir que los vocablos que la integren posean acepciones múltiples o es decir, puedan poseer distintas
formas de aplicación o interpretación, o que la construcción o redacción de la norma incluso pueda ser defectuosa. Hay veces que la mala técnica legislativa en cuanto a la redacción de una norma nos conlleva a muchos errores. Y esto, por supuesto, haga más difícil la intelección y análisis de la norma. Quien interpreta una norma se ve obligado entonces a desentrañar, a escudriñar, a indagar sobre la significación o el significado de la norma. Y precisamente tiene este reto por delante. Vamos a dejar por aquí la clase y nos vamos a encontrar de nuevo el próximo miércoles como la última clase previo a su examen final. Siendo así, tengan todos una feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.